la coordinación y el equipo articulador del programa Noveles Educadores del Uruguay, le damos la bienvenida a este nuevo espacio de mediación profesional que está dirigido a maestros, profesores, educadores sociales noveles y a los tutores de nuestro programa que acompañan a estos noveles en este proceso. Estos espacios se realizaban en formato presencial y regional, y dado el contexto actual, lo estamos realizando en este formato de la virtualidad que la tecnología nos permite. El principal propósito que tienen estos espacios es, a partir de la intervención de especialistas, pensar juntos temáticas específicas que son de interés planteado por los noveles, no solo con el objetivo de escuchar y compartir conceptos, sino sobre todo provocar la reflexión sobre nuestras propias prácticas, lo cual nosotros consideramos que es clave, no solamente cuando son noveles, sino que debería ser una práctica cotidiana en toda nuestra trayectoria como profesionales de la educación. La semana pasada compartíamos con la especialista Elisa Calle la temática de educar en la virtualidad. Entonces, veíamos la importancia de combinar las habilidades tecnológicas, pero sin descuidar las habilidades pedagógicas, dado que la tecnología sabemos que no tiene que ser la vedette, sino que en realidad el vínculo con los estudiantes hoy más que nunca es lo que debemos priorizar. Cuando finalizábamos esa instancia, los invitábamos a este espacio que hoy nos convoca, y destacábamos justamente cómo los educadores uruguayos nos sentíamos identificados con los términos que Daniel hace referencia en su libro de ser anfitrión, arquitecto, lo estoy diciendo al revés, ¿verdad? Arquitecto y anfitrión, en este momento que estamos transitando la llamada vuelta a la presencialidad, que tan expectantes y ansiosos nos tiene a todos. Por eso, la verdad que es un gusto compartir hoy con Daniel este espacio, a quien agradecemos públicamente que haya aceptado la invitación. Les contamos también que ya lo invitamos para que presencialmente pueda compartir con nosotros cuando eso sea posible. Y bueno, contarles que Daniel es maestro de nivel inicial y de música, es doctor en educación, profesor investigador de Flaxo en Argentina, formador de docentes, y es autor de interesantes libros que invitamos a ustedes a que puedan ver sus títulos. Están en nuestra página web y en el grupo de Crea de Noveles. Nosotros pusimos un link que él amablemente nos cedió, donde pueden acceder justamente al nombre de sus libros, destacando principalmente el que hoy nos convoca, que es una publicación de este año tan especial, que es El docente, arquitecto y anfitrión, la escuela que viene. Así que, Daniel, con mucho gusto, en nombre de todos los que formamos Noveles de Uruguay, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación, por dedicar este tiempo, que son tiempos difíciles, porque uno, ya sabemos, ¿no?, está harto de las pantallitas y de las transmisiones en Zoom y todas esas cosas, así que es valioso el separarse un poco del cotidiano cotorreo de las pantallas para mirarlas por un ratito de otra manera y enfocarse en un tipo de conversación diferente que tenemos que hacer el esfuerzo de recrear, porque no es lo mismo que si estuviéramos cara a cara desde ya. En ese sentido, me gustaría saber si me están escuchando bien, si podemos seguir adelante sin problema. Bueno, entonces le damos para adelante. Decir además que estoy muy agradecido con el programa de Noveles, con Marta, con todo el equipo, con Gabriela, porque, nada, creo que todos sabemos perfectamente que un docente no se hace en los años del profesorado, sino que había muchas cosas que pasaron antes del profesorado, y hay muchas que pasan después del profesorado, que es en las que este programa se enfoca, y que hacen al docente que termina formando parte del sistema educativo, generando cambios
conservando lo valioso, etcétera. Así que me resulta muy atractivo el programa y me gusta formar parte de esta conversación. Me han pedido que conversara un poco acerca de esta cuestión del arquitecto y el anfitrión como metáforas que ilustran el lugar del docente. Quisiera antes invitarlos, compartirles mi biblioteca, digamos, ¿no? Hace poquito la escuché decir a Inés Dussel, que a su vez había leído de Petit, de Michel Petit, la idea de que una biblioteca es como un jardín en medio de la selva, Internet es la selva, y la biblioteca tiene menos que Internet. Sin embargo, en la biblioteca las cosas están un poquito más ordenadas, más cuidadas, lo que caracteriza a la biblioteca, y la puede definir como jardín y no como selva, es que hay menos, pero más bonito, más cuidado y más ordenado. Bueno, mi biblioteca la dejo para ustedes en un link en el cual seguramente van a encontrar textos que serán mencionados en el transcurso del próximo rato que vamos a charlar. Y ese link es bit.ly, creo que lo mandaron ya las colegas, bit.ly / el texto del que hablamos. Acá está. bit.ly / el texto del que hablamos. Ahí va, bueno, eso es lo que se encuentra en ese texto. Lo que pasa es que el link está escrito en la barra verde de arriba, ¿no? Ven que dice https bit.ly, el texto. Lo vuelvo a enviar si quieren en el chat. Simplemente porque me parece que una clase tiene, o puede tener, o es lindo que tenga, un correlato en la lectura, ¿no? Ya decía Vygotsky, este interesante psicólogo ruso, ¿no? Que en la formación de los conceptos hay un momento social, intersubjetivo, y un momento intra, para adentro, que creo que es el momento de la lectura, y que creo que además la dinámica de lo educativo implica cierta dinámica entre lo íntimo y lo público, ¿no? La conversación es una cosa íntima y entre nosotros, y la lectura es algo público, y al revés también, la conversación es algo público con otros, y la lectura es algo íntimo de uno mismo. Y digo algo más acerca de la forma particular que adquiere este poder comunizador, digamos, de la lectura en este contexto. En estos días yo empecé a leer este libro, que lo tengo acá preparado para leer una cita al final, que se llama Elogio del Profesor, presentado la semana pasada, Jorge La Rosa y Karen Rechia son los compiladores, y en Elogio del Profesor me encontré con una linda cadena de lecturas que me gustaría brevemente mencionar antes de arrancar con lo nuestro, ¿no? El libro de Elogio del Profesor me llevó a un texto muy bonito de Santiago Albarrico, llamado Capitalismo y Nihilismo, donde se reconocen 3 tipos de cosas en el mundo. Él dice, las cosas del mundo se dividen en 3 grupos: las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar. Y en este libro Jorge La Rosa comenta esa idea de Santiago Albarrico y dice, si con los comestibles nos relacionamos a través del hambre, con lo utilizable nos relacionamos a través del uso, lo que nos pone frente a las cosas de mirar es el acto de maravillarse, ¿no? La palabra, el pensamiento. Entonces él despliega la idea de que lo que la escuela hace es convertir las cosas de comer y las cosas de usar en cosas de mirar. Porque uno diría, las cosas de comer es un sándwich, una milanesa, sin embargo, un celular también es una cosa de comer, si uno la mira a través de la voracidad de la sociedad de consumo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces esta idea tan bonita me llevó a ese libro de Albarrico, lo busqué, lo encontré, y allí me encontré otra historia, la de Claude Etterby, el que tiró la bomba en Hiroshima, este militar norteamericano, y dice Albarrico acerca de Etterby, dice, fue recluido porque se volvió loco después de esto. Es decir, no fue recluido por haber matado a 200.000 personas en 5 minutos, sino porque no lo pudo superar. Albarrico, a su vez, refiere a un filósofo alemán, Gunther Anders, al que yo no conocía, pero recién la colega filósofa con la que nos saludamos seguramente lo conoce. Y Gunther Anders dice que no tenemos suficiente imaginación para atar cabos, enlazar continuidades y desenredar los hilos que vinculan nuestra vida, nuestro cuerpo, con los cuerpos más distantes. Entonces, él dice, es la falta de imaginación lo que nos impide reconocer las largas mechas que salen de nuestras casas, de nuestra tele, de nuestra radio, y que van a hacer estallar barriles de pólvora a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Esto dice
Gunther Anders, en el libro de Alba Rico, referido por el libro de Jorge La Rosa. Y cuando habló de esto de la imaginación, enseguida me llevó al concepto de imaginación pedagógica, que es un concepto maravilloso en el que se sintetiza la idea del arquitecto y del anfitrión, como enseguida vamos a ver. Que es un concepto que yo había leído en un libro muy bonito, llamado Pedagogías del Caos. En ese libro, a su vez, se refiere a un libro de Foucault, El poder, una bestia magnífica, se llama el libro de Foucault, porque allí Foucault decía, qué aridez de imaginación política que tiene mi generación, y de ahí toman ellos lo de la imaginación pedagógica, ¿no es cierto? ¿Por qué digo todo esto? Porque en ese link, bit.ly, el texto del que hablamos, están esperándolos a ustedes, para cuando quieran, en su momento singular e íntimo de lectura, si quieren, Santiago Albarrico, Jorge La Rosa, Claude Etterby, Gunther Anders, el libro de Pedagogías del Caos y Foucault, y esa es mi biblioteca que la quiero simplemente poner ahí a disposición antes de comenzar a hablar de algo, para que sepan que todos los textos que vamos a mencionar, un poquito al pasar, van a estar ahí también, ¿sí? Ese es entonces el punto de partida. Ahora bien, la escuela se está mirando un poco en un espejo raro por estos días, como ya sabemos, por esta interrupción, por esta pausa forzada, digamos, y esta pandemia, esta reclusión, esta interrupción nos enfrenta a una serie de preguntas que son preguntas viejas, pero que vuelven a formularse bajo las luces de esta situación, ¿no? Marcelo Caruso, este pedagogo argentino que vive en Alemania, dijo que la pandemia es una máquina de hacer ver, ¿no? Me pareció una buena definición. Y para quienes seguimos enseñando y aprendiendo en la virtualidad, y estamos a la expectativa de este regreso, creo que hay como tres preguntas que emergen. Una es la pregunta por la desigualdad, por supuesto, quizás la más picante, la más complicada, porque bueno, para el que estaba en el borde de la escolaridad, esta interrupción pudo haber resultado un empujón, ¿no? Un empujón hacia afuera, quiero decir. Y las otras dos preguntas, que son un poco simétricas, serían, ¿cómo seguimos educando? O ¿cómo volvemos el lunes, en el caso de ustedes? A nosotros nos falta un montón. Y la otra sería, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué pudimos ver de la escuela que teníamos, que tenemos, a la que queremos volver, a partir de lo que esta pandemia nos haya enseñado? Y creo que esta idea del arquitecto y el anfitrión hay que enlazarla y leerla a la luz de lo que las tecnologías significan en la enseñanza, o de lo que las tecnologías nos muestran en la enseñanza, porque digamos que el gran tema pedagógico que emerge tiene que ver con las tecnologías, evidentemente. Entonces permítanme esbozar rápidamente las ideas del docente como arquitecto y como anfitrión, y después leerlas a la luz de la cuestión tecnológica. En un segundo momento, comentar algo que estoy haciendo en este momento y que me tiene muy entusiasmado, y que es que le pregunté a medio centenar de familias con chicos que empezaron la escuela primaria este año, y que tuvieron acá en Argentina una semanita de clase y tuvieron que cortar, cómo se las estaban arreglando en la casa, cómo les estaba yendo. Y en base a sus respuestas, bueno, estoy empezando a ordenarlas, todavía no hay nada muy conclusivo, pero me gustaría compartir algunas reflexiones que vienen al caso. Y en tercer lugar, me gustaría pensar la cuestión de lo que significa estar en el aula, de lo que significa estar tratando de reconstruir la materialidad del aula, sin su base material, a partir de las ideas de lo epistolar y lo narrativo, como ganchitos de los cuales nos podemos agarrar. Entonces, bueno, vamos por el comienzo. Las ideas de arquitecto y anfitrión, como metáforas para hablar del lugar del docente, aluden a la idea de ser anfitrión de un tiempo compartido, por un lado, con este acento puesto en lo relacional, en el vínculo, en el encuentro, y por otro lado, ser arquitecto del espacio de la clase. Si la idea de anfitrión es una idea más temporal, en el sentido de tiempo compartido, y la de arquitecto es más espacial, en el sentido del diseño, de la forma, digamos que el arquitecto mira lo práctico, lo accesible, lo útil. Pensarse como docente desde la metáfora de la arquitectura implica pensar un diseño que después va a ser habitado. Y en ese ser habitado, pensarse como anfitrión implica suponer que ese habitar el espacio y convertirlo en lugar,
como suele decirse, ¿no? En las teorías que conceptualizan el espacio, es convertirlo en un lugar cómodo, en un lugar acogedor, en un lugar caracterizado por el cuidado. El arquitecto mira el diseño, el anfitrión mira el cuidado. El arquitecto mira la planificación, el plan, el mapa de la enseñanza. El anfitrión mira la experiencia. La diferencia también entre mapa y territorio puede servir para superponer de una manera, aunque sea difusa, a estas ideas de arquitecto y anfitrión, ¿no? El arquitecto mira el mapa, el anfitrión el territorio. Digamos que los profes necesitamos ser arquitectos para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no caer en cualquier lugar, y necesitamos ser anfitriones para no ser insensibles, para no ser indiferentes. Responden a demandas diferentes estas dos vetas, estas dos facetas del rol docente. Necesitamos construir desde la mirada arquitectónica y necesitamos deconstruir, desarmar, reacomodar juntos desde la mirada del anfitrión. Ahora, si el arquitecto lo que hace es elegir las herramientas adecuadas, en el caso de la tecnología, y vamos entrando en ese territorio, el anfitrión necesita poner delante de las herramientas las relaciones, un poco por esto que las herramientas tecnológicas tienen, de que muchas veces no las usamos nosotros a las herramientas, sino que nos terminan utilizando a nosotros, y terminamos de alguna manera acomodándonos demasiado, no solo a la forma, a la estructura de esas herramientas, sino a los intereses económicos y políticos que las rodean, ¿no? Algunos de los debates que no ahora, sino desde hace muchos años venimos teniendo en el eje de tecnologías y educación, se dirimen de una manera un poco banal entre incorporar o no incorporar tecnologías en la enseñanza, como si ese fuera el dilema, ¿no? Si las incorporás, sos de avanzada, si no las incorporás, sos un analfabeto tecnológico, y entonces a los docentes se los mira como tecnofóbicos o tecnofílicos, o se los mira como inmigrantes digitales frente a sus alumnos nativos digitales, o se los describe a través de metáforas tecnológicas. Y creo que vale la pena aprovechar este tortazo de tecnología que recibimos con esta situación en la cual no tuvimos más remedio, que a mí me gusta decir que caímos en la educación virtual, ¿no? Y esto lo digo parafraseando a un ministro de Educación de hace un par de años, que había dicho que pobres los que cayeron en la educación pública. Bueno, se hizo famosa esa afirmación porque, digamos, demostraba su visión de la educación pública como un lugar en el que caen los que no tienen más remedio. Entonces me gusta parafrasear esa idea y decir caímos en la educación virtual, ¿no? Pero digo, a partir de esta hipótesis, si pensamos que los debates tecnológicos en realidad son la superficie visible de debates pedagógicos más amplios o más profundos, creo que la primera y más evidente de estas tensiones que subyacen a la discusión de lo tecnológico es la que tiene que ver con aquello de lo nuevo y lo tradicional, ¿no? Ser un docente innovador o ser un docente tradicionalista, porque la asociación entre nuevo y tecnológico es una asociación más o menos indiscutida, ¿no? Hay un mimetismo bastante infundado en realidad, ¿no? Las tecnologías aparecen como un estandarte de progresismo. Uno escucha, por ejemplo, ideas tales como que el docente del futuro es un docente tecnológico, como que el futuro ya llegó y es un futuro tecnificado, y también aquello de que tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, no sé, se dice esa frase también acá en Uruguay, es una frase conocida, que la han escuchado alguna vez, sí, me dicen que sí. Bueno, es una frase con la que no puedo menos que estar en desacuerdo, simplemente porque esta pandemia no nos ha traído de golpe el futuro largamente vaticinado. Ahora que la educación es virtual, no la estamos viendo mucho más innovadora, mucho más libertaria, mucho más asociada a aquellos valores que se suponía que eran superadores de lo tradicional. Más bien, por el contrario, nos hemos dado cuenta que se puede ser muy tecnológico y muy tradicional, y que muchos aspectos de la educación virtual favorecen las estructuras más tradicionalistas, ¿no es cierto? Una segunda, y más interesante probablemente, cortina que puede correrse por detrás de la discusión de lo tecnológico para ver lo pedagógico, tiene más que ver con la distinción entre los aspectos éticos y los aspectos técnicos de la tarea docente, y que aquí es donde se junta con la idea del docente arquitecto y el docente
anfitrión. Digamos que veníamos pensando al docente tecnificado, al docente amigo de las tecnologías, como un docente técnico, como un docente que era capaz de ver en la enseñanza un desafío práctico, un desafío técnico, un desafío organizativo, porque las tecnologías han mirado, en el mejor de los casos, ¿no?, a un docente arquitecto, preocupado sobre todo por el diseño de la clase. Entonces este elogio de lo tecnológico construye una imagen sesgada del docente. Pero si miramos del otro lado, el docente renegado de la tecnología, el docente que dice, no me vengan a mí con estas maquinitas infernales, el docente anti-tecnología, también es visto como un docente despreocupado de la organización de la clase y al que solo lo atan a la enseñanza valores idealizados, un poco nostálgicos, un poco romantizados, digamos, ¿no? Un artesano de su oficio, acá podríamos retomar de nuevo a Jorge La Rosa, ¿no?, que escribe un montón de libros este hombre, pero este año hizo también un libro llamado El profesor artesano. Entonces, pensar al docente como un artesano de su oficio que se resiste a renunciar al pizarrón, a la tiza, al borrador y estas cosas, y que mira el encuentro, mira el cuidado, le presta atención al otro de una manera amorosa y honesta, y que supone que no puede ser un buen anfitrión con estas maquinitas infernales. Ahora, lo que nos está mostrando también la pandemia es que tal vez haya formas de humanizar el uso de las tecnologías de modo tal de subrayar esta cualidad de la docencia, que es la de ser buenos anfitriones preocupados por el cuidado. Entonces, bueno, en términos generales, esta sería un poco, creo, la primera hipótesis que quiero plantear, es decir, la de que si hay algo en lo que no nos habíamos fijado demasiado o lo suficiente hasta ahora, y que la virtualización forzada a la que nos trajo la pandemia nos pone claramente sobre la mesa, es la necesidad de humanizar el uso de las tecnologías. Hay algo de lo que está pasando en las casas que me gustaría traer en segundo lugar, y que tiene que ver con este pequeño experimento que emprendí, de mirar a los chicos de primer grado, a los chicos que empiezan la primaria este año. Le pregunté a 50 familias, madres, padres, vecinos comedidos, que están ayudando a los chiquitos de primer grado, que habían empezado con cierto entusiasmo la escuela, por supuesto. Imagínense, cuando uno empieza primer grado, uno está ansioso de lápices, cartucheras y cuadernos en blanco para empezar, y el primer día, cuando tuvieron que recluirse en los hogares y recrear las tareas escolares en casa, muchas familias me contaron que los chicos lo hicieron con toda teatralidad, tratando de hacer en casa lo que no estaban pudiendo hacer en la escuela. Es decir, que vinieron con el delantal, con la mochila, con la cartuchera, los lápices, etcétera, que jugaron a estar en la escuela, y que les costó mucho sostener los alcances de esta actuación. Como que hubo un comienzo, y esta fue una recurrencia en un montón de relatos distintos, ¿no? Al principio se buscaba imitar la vida escolar, una vida escolar, y después se fueron distanciando de esa intención, de esa teatralidad, como que no están en la escuela, y lo primero que se encontraron estas familias cuando trataron de recrear la escuela en casa es que no era lo mismo. De los dichos de estas familias aparece la idea de un estudiante dividido en dos rasgos, ¿no? Si antes hablaba del docente en su aspecto de arquitecto y de su aspecto de anfitrión, me gustaría pensar ahora al estudiante, que aparece en estos relatos como escindido entre las tareas y las relaciones. Lo que al alumno se le pide, se le indica, se le consigna, se le encarga hacer, la tarea, y lo que el alumno vivencia, lo que el alumno en la escuela experimenta, lo que le pasa cuando va a la escuela, las relaciones, no lo que se le pide, sino lo que se le ofrece, un tiempo, un espacio, un lugar al que pertenecer, ¿no? Tiene un poquito que ver con esta idea. No sé si ustedes han visto el abecedario pedagógico de La Rosa, ya que lo estábamos mencionando. Bueno, en una universidad brasilera se hizo un proyecto de convocar a distintos pedagogos, pedagogas, para que contaran su visión de la educación bajo la forma de un abecedario, emulando el abecedario de Deleuze, ¿no? De los años 60. Y Jorge, en la G de generosidad de su abecedario, dice algo muy bonito. Él dice,
En la escuela se deberían poner 3 carteles que dijeran lo que la gente encontraría ahí adentro. Y el primer cartel debería decir, venga que usted aquí tiene tiempo. Lo que la escuela le da a usted es tiempo. Venga que acá hay tiempo. Segundo, venga que acá usted tiene un lugar al que pertenecer. Un lugar en la fila, un banco en el que sentarse, un lugar en la lista de asistencia. Usted aquí es alguien que pertenece a este lugar. Y en tercer lugar, venga, que acá hay de todo. Acá hay mapas, cortes del cuerpo humano, una rana disecada, una bandera, un patio con juegos, ¿no? Entonces él hablaba de la generosidad de la escuela por todo lo que la escuela da. Y creo que en este contexto de pandemia lo que hubo fue un aluvión de tareas, ¿no? Eso lo dice todo el mundo. ¿Por qué de pronto los maestros, en vez de dar, brindar y ser generosos, empezaron a pedir y a exigir? Bueno, y me parece que es evidente que la adopción repentina de un enfoque que le da al alumno todo el protagonismo no es porque nos hayamos puesto constructivistas de golpe, no es porque nos haya dado un ataque de paidocentrismo, sino que más que darle protagonismo a los chicos, lo que hicimos fue tratar de conservar lo que se pudiera de la escuela, ¿no? Ya que lo que la escuela da no se puede conservar tan fácilmente, entonces conservamos lo que la escuela pide, lo que exige. Pero creo que las familias, en sus dichos que estoy recopilando, una de las cosas que claramente muestran es que se ve hasta qué punto ir a la escuela se define por estar con otros y en otro lugar, ¿no? Hay una preocupación, un miedo también por quedarse atrás, porque la escuela también exige esta cuestión del rendimiento. Hay un refugio en ciertos rituales. Hay una madre, leo lo que me puso, me dice, me di cuenta de algo tan obvio que no lo podía creer. En la escuela los chicos tienen recreos, horas especiales, momentos de ocio. Yo no podía pretender que en casa trabajáramos en las tareas 2 horas seguidas, dice. Se dio cuenta, claro, que en la escuela los chicos van y tienen 40 minutos de clase y después tienen la hora de música y después tienen recreo y juegan entre ellos y después los retan porque hicieron una travesura. Y en casa, la monotonía del trabajo en la mesa del comedor no puede parecerse ni de lejos a esa dinámica de la vida escolar cotidiana, ¿no? Y que también, por último, las familias coinciden en mostrar esta apelación a la autoridad de la escuela, ¿no? Es decir, un recurso que apareció en muchos relatos, que las familias cuentan que tenía a la mano, era el de apelar a la pertenencia institucional, ¿no? Desde tenés que hacerlo porque lo dijo la profe, hasta los esfuerzos, más bien emotivos, por mostrarle a los chicos que del otro lado de la pantalla hay alguien, que lo que están haciendo lo están haciendo también sus compañeros en sus casas, que no están solos, que hay algo de lo comunitario que sigue funcionando, o que se espera que siga funcionando. Una madre dijo algo que me llamó mucho la atención, dijo, la escuela a los chicos les salva la vida en muchos sentidos. Dice, por eso es grave que estén sin escuela, les salva la vida en muchos sentidos. Y me hizo acordar a un texto de Santiago Albarrico, que ustedes pueden leer en esa biblioteca que les dejé hace un ratito, en el cual él distingue en el mundo 2 categorías que separan a las personas, según su manera de mirar el mundo. Las 2 negativas, las 2 oscuras, ¿no? Que es la categoría del turista y la categoría del inmigrante. Y que no tiene que ver con viajar, ¿eh? No es, turistas e inmigrantes viajan, pero él no lo toma por el lado de, se puede ser turista sin salir de casa, se puede ser inmigrante sin viajar jamás. Más bien tiene que ver con una forma de mirar el mundo. El turista mira el mundo desde, dice él, la silla cómoda del consumo estandarizado, ¿no? El turista es el que mira el mundo como un shopping en el cual va consumiendo. Y el inmigrante es el que mira el mundo desde la exclusión, porque piensa en los inmigrantes que mueren en las balsas, en los containers de los barcos, en las fronteras, como coladores, ¿no? Que no los dejan pasar. Entonces pensaba que si la escuela le salva la vida a los chicos, como decía esta madre, tal vez lo hacen al menos 2 direcciones que tienen que ver con estas figuras. Por un lado, la escuela habilita el acceso a ciertas cosas materiales y muy concretas que muchos chicos solo encuentran si van a la escuela. Desde comer, leer libros, ver una obra de teatro, ir al cine,
visitar un museo, escuchar cuentos, tener tiempo para jugar con otros, esas cosas básicas que nos alimentan, que son cosas de comer tal vez, y que la escuela brinda. Al mismo tiempo la escuela abre la experiencia hacia lugares diferentes de los que estaban dados por defecto. Más allá de esa provisión básica de insumos, la escuela abre horizontes, hace que los chicos puedan mirar la vida con ojos diferentes a los que la miran desde los ojos de sus tradiciones familiares, de sus tradiciones nacionales, de sus creencias, etc. Es decir, abre otros horizontes. Y si hoy urge recuperar la escuela, para seguir pensándola, para seguir desplegándola, probablemente es porque esas materialidades concretas, eso básico, ese insumo alimenticio, salva a los chicos de cierto destino de inmigrantes, y porque aquellos horizontes que desestandarizan la vida de la gente y amplían el horizonte, los salvan del destino de turistas al que los empuja la sociedad de consumo. Entonces, creo que recrear el aula fuera del aula y volver a mirar el aula en lo que vale, como decíamos al principio, estas dos preguntas un poco simétricas, invitan un poco a pensar de nuevo en preguntas que nos veníamos haciendo siempre, pero que se vuelven a pronunciar de otra manera en este contexto, ¿no? Digamos algo entonces acerca del aula. Miremos, enfoquémonos por un momento en el aula. Digamos que en el aula se despliegan acciones muy precisas. En el aula se mira, se escucha, se conversa, se lee, se escribe, se juega, pero la manera de conversar, de leer, de escribir, de jugar del aula es muy particular y sucede solo en el aula. Fíjense, la conversación del aula es una conversación extensa, profunda, sin apuro. En el aula siempre hay cierto cuidado por la veracidad, por el rigor, digamos, ¿no? En general en un aula siempre hay un libro en el medio de la conversación. Yo les acabo de compartir, de hecho, toda una biblioteca. En la conversación del aula hay cierto cuidado de las palabras. No se habla de cualquier manera. Uno no va al aula para sentirse como en su casa. En el aula uno se siente un poquito incómodo en el buen sentido del término, y no se habla de cualquier manera. De hecho, cuando un chico habla de una manera incorrecta o de una manera inapropiada para el aula, enseguida ahí va el profe y le dice: ¿usted dónde se cree que está? ¿No? Hay un texto de Stanislao Antelo que retoma esa imagen, ¿no? De usted dónde se cree que está, esto no es la cancha. Y en el aula hay cierto cuidado por la justicia, por la democracia, ¿no? Porque hay un juego de siempre hablar de igual a igual, a pesar de la simetría y todo lo que ya sabemos. El juego de la conversación del aula es el juego de escuchar a todos. Todo vale ser preguntado. Se puede decir cualquier cosa sin miedo a equivocarse, sin miedo a que sea una tontería, porque en el aula se pone todo sobre la mesa para algo que me gusta llamar para balbucear, ¿sí? En el aula se balbucean las lenguas del mundo, la lengua del arte, la de la revolución de la independencia, la de los paradigmas actuales, la de los paradigmas que quedaron atrás. Se habla como geógrafo, se habla como biólogo, se habla como poeta, uno recita sonetos, en fin, los chicos no son ni poetas, ni biólogos, ni geógrafos, ni revolucionarios, pero en la escuela encuentran la oportunidad de balbucear todas estas lenguas, y subrayo la palabra balbucear porque paradójicamente creo que describe muy bien lo que se hace dentro del aula. Digo paradójicamente porque en la etimología de la palabra balbucear se asocia a bárbaro, el balbuceo, ¿no? Y el bárbaro es el que habla otro lenguaje y no lo entendemos, ¿no? Y frente a la barbarie, ya sabemos, la escuela civiliza, ¿no? Eso decía Domingo Faustino Sarmiento. Y otro vocablo relacionado con el balbuceo es el bobo, el tonto, el estúpido. Y frente a la bobera y a la estupidez ya sabemos, la escuela ilustra. Entonces, qué paradoja que la palabra balbucear caiga tan bien para describir lo que se hace en un aula, ¿no? Y como si todo esto fuera poco, como dicen los vendedores de colectivo, lo que motiva esta conversación en el aula es la conversación en sí misma. Carece de toda utilidad, no se habla para resolver un problema, no se habla para algo en el aula. Se conversa por conversar, se estudia por estudiar. ¿En qué otro ámbito, me pregunto, de la existencia humana, uno sostiene una conversación extensa, profunda, rigurosa, cuidada,
con personas totalmente desconocidas, porque hasta el primer día de clase no nos conocemos con los alumnos, tenemos distintas edades. En la vida cotidiana uno no mantiene conversaciones extensas con personas de distintas edades, en el aula sí, ¿no? O sea, no se da en ningún otro lado. No existe esa forma de conversación fuera de las aulas, y por eso las aulas son imprescindibles. Ahora, lo que nos estuvimos preguntando es si algo de todo esto podía recuperarse en la virtualidad. Y creo que lo primero que hay que mirar es cuál es este lugar al que pretendemos llevar la conversación del aula. El mundo de las pantallas, me gustaría sostener, necesita ser un poquito desmanchado antes de habitarlo. Hay que barrer un poco antes de entrar ahí porque hay mucha mugre, ¿no? Las pantallas vienen siendo utilizadas de una determinada manera, muy signada por el estilo de las redes sociales, por el estilo de las publicidades. La forma de mirar una pantalla, la forma de atender en la pantalla, es muy distinta de la forma de atender en el aula. ¿Cuántos en este momento tienen abierta una pestaña paralela a esto y están un ratito acá y un ratito allá? Eso le pasa a mis alumnos, por ejemplo, cuando empieza la clase, apagan la cámara y apagan el micrófono. Y entonces yo le estoy hablando a un montón de cuadraditos negros, y no los veo, y yo les tengo que decir, no, por favor, vengan acá, muteen sus micrófonos, habiliten sus cámaras. Esto se tiene que parecer un poco a una clase. Al mismo tiempo pienso que esa no es la manera en la que ellos se muestran en las redes sociales. Si yo entro al Instagram de cualquiera de mis estudiantes, del profesorado, ahí se muestran en ropa interior, se muestran festejando, se muestran, digamos, en su vida cotidiana, se escuchan sus voces. Hay algo, digamos, de sentidos encontrados del aula y de las pantallas que vale la pena pensar. Alba Rico dice también que si el cristianismo instaló la separación entre el cuerpo y el alma, esta época instaló la separación entre el cuerpo y la imagen, ¿no? Los cristianos, la tradición judío-cristiana trata de que el cuerpo se parezca al alma, haciendo ayuno, ascetismo, sacrificios, flagelándose, etcétera. Y ahora el cuerpo trata de parecerse no al alma, sino a la imagen. El ideal del ser humano es parecerse a su foto de perfil. Entonces, en esta coyuntura, tenemos que desmanchar de marketing, tenemos que desmanchar de publicidad, de apuro, de impaciencia, de actitud pasiva y contemplativa, de pereza, de clichés, de ausencia de cuerpo. De todo eso hay que desmanchar el mundo de las imágenes en pantalla para poder habitarlo con una actitud áulica, con una actitud pedagógica, digamos, ¿no? Tomo esta idea de desmanchar la mirada de un colombiano, Iván Castiblanco, texto que también pueden encontrar en esa biblioteca que les dejé por ahí. Por último, Fernando Bárcena, este filósofo y pedagogo español, escribió una nota muy bonita hace unos días en la que dice, ya que hemos de caer en las tecnologías, evitemos hacer de esta necesidad una sospechosa virtud, ¿no? Ahora bien, ¿cómo recuperar en el mundo virtual algo de esta conversación potente, de esta conversación profunda, interesante que caracteriza al aula? Y a mí me parece que hay algo en la materialidad del aula que no tenemos por qué perder. Digo, yo mientras hablo tengo aquí un apunte de carne y hueso y una virome, una lapicera, y creo que eso uno puede dar clases con la computadora y con los libros sobre la mesa, ¿no? Y uno puede utilizar un pizarrón, no una pantalla compartida, sino un pizarrón tangible que se puede improvisar en casa con un papel, yo pinté con pintura de pizarrón en la terraza, ahora hace 5 grados, así que no pretendo utilizarlo, pero creo que el pizarrón se asocia a una temporalidad más pausada, más artesanal, más personal, y que puede resultar, si no un recurso en sí mismo, si no queremos usar pizarrón, por lo menos una buena referencia para el empleo de otros soportes, ¿no? El apunte de clase, pedirle a los alumnos que utilicen el apunte en el cuaderno, es una práctica que aún ante un profesor diferido por una pantalla, puede ayudar a los estudiantes a palpar el aula, ¿no? A mí me parece que la escritura del alumno, la escritura del estudiante, literalmente toca
con su atención la clase, ¿no? Hay algo del tacto atencional, me gusta llamarlo, en la escritura del alumno. Los dibujos, yo le he pedido a mis estudiantes de didáctica que hagan un dibujo, no en Paint, no en Corel, sino en papel, y que lo pinten, y que le saquen una foto y lo suban al Classroom. Bueno, pero esa puede ser también una pequeña fisura para desvirtualizar un poco y materializar el aula. Pero me gustaría detenerme, como había anticipado, en dos cuestiones más puntuales, que son la de lo epistolar y la de lo narrativo. Con esto quiero decir, lo epistolar es lo que se refiere a las cartas, y lo narrativo es lo que se refiere a los relatos. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? No, veo pulgares para arriba y gestos afirmativos. Muy bien. Sí, todo bien. Muy bien. Lo epistolar y lo narrativo creo que son dos pistas que se pueden seguir. Antes de entrar en esas pistas, muestro algunos ejemplos de cosas que vi en estas últimas semanas. Pablo, a pocas semanas de que comenzó la cuarentena, un profesor de arte de un pueblito llamado Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, compuso un poema muy lindo, que era un poema para dibujar, y se lo hizo llegar en audio de WhatsApp, que era lo que había, a todos sus alumnos y alumnas. En el poema decía, por ejemplo, todo el mundo está escondido dentro de la cartuchera, ¿no? Hay que ir a descubrirlo. Y describía en el poema un árbol loco que daba milanesas, en las ramas más altas daba tallarines, en las ramas más bajas daba panceta. Entonces invitaba a los chicos a que dibujen ese poema y que le manden el dibujo. Terminaba el poema diciendo, porque es un árbol que enseña a hacer un dibujo loco de una clase sin escuela, ¿no? Entonces, Pablo comenzó a recibir centenares de dibujos, no solo de sus alumnos, sino de muchos otros chicos que les llegó el poema y se lo mandaron. Se convirtió como en un fenómeno. Y después siguió componiendo poemas para dibujar, para conmemorar, etcétera, ¿no? Cambio de canal. Lucio, un profesor de formación docente de dos localidades muy chiquitas de la provincia de La Rioja, Milagro y Tama se llaman los dos pueblitos, es un profesor de didáctica de la formación docente, armó una radio a la que llamó la radioclase. Y lo que hacía en la radioclase era comentar textos que los estudiantes a lo mejor no accedían, o los estaban leyendo en el celular, y les costaba verlo sin el papel, etcétera. Entonces era como una radio, literalmente, en la que se comentaban los textos, y si él podía, localizaba a los autores de los textos, y les pedía que les manden un saludo a los alumnos, solamente para que los alumnos sepan que el autor del texto existe, está vivo. Yo lo conocí porque leyeron un texto mío y mandé un saludito, simplemente. Pero era un gesto de acercamiento. Finalmente, una maestra jardinera busca en su propia casa colores, sabores, sonidos cotidianos, y le propone a los nenes que miren con otros ojos las cosas que tienen delante en su casa, que junten cosas violetas o azules, que armen juegos con los objetos cotidianos, y ella se filma a sí misma jugando esos juegos en su casa, les manda esos videos a los chicos y los invita a que ellos también lo hagan. Y cada vez que les manda un video, además, los invita a acordarse de algunas cosas que hacían cuando todavía se veían en el jardín. ¿Se acuerdan, chicos, cuando hacíamos esto juntos? Bueno, ya no falta tanto para que volvamos. Entonces hay algo del recordar el estar juntos, del añorar el volver a estar juntos, que tiene que ver tal vez con estirar el tiempo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Algo que también hace la escuela, ¿no? Estira el mundo hacia el futuro y hacia el pasado. Digo, son escenas, son ejemplos que nos invitan a entrar en este código que quiero abrir, que es el de lo epistolar y lo narrativo. Veamos entonces puntualmente qué pistas nos da la carta y qué pistas nos da el relato para pensar la relación pedagógica aún a la distancia. Y no a la distancia también, por supuesto. Para pensar lo epistolar, le pedí ayuda a Carlitos Escliar, y él me prestó un libro. No vive lejos de acá, fui en bici hasta su casa y recibí, nos saludamos con el codo, y recibí el libro de sus manos, un libro de Armando Petrucci sobre las cartas, que Petrucci, un estudioso del tema, hizo una historia de las cartas a lo largo de 5.000 años. Entonces parte de Erasmo de Rotterdam, recupera el Conscribendis Epistolis de 1522, en el que se marca la estructura de las cartas. En fin, paso un poco de largo esta parte más erudita del asunto,
pero él termina quejándose y haciendo una especie de elegía de la carta, porque dice, vivimos una época en la que ha muerto la carta, así como se habla de la muerte del libro, Petrucci habla de la muerte de la carta, y de su dispersión en prácticas menos rigurosas, menos extensas, menos intensas, menos epistolares, digamos, ¿no? Porque se manda mucho mensajito, mucho mail, pero cartas manuscritas de las de antes, en un sobre, y que hay que esperarlas 15 días, no. Entonces él dice, las cartas manuscritas de nuestros tiempos, sin embargo, sobreviven en dos ámbitos muy específicos. El de las comunicaciones íntimas y cotidianas entre personas que conviven, una notita en la heladera, una notita sobre la mesa, es decir, esta cosa de la convivencia cotidiana, la lista de compras, por ejemplo. Y por otro lado, dice, las cartas escritas sobreviven cuando se quieren hacer públicas decisiones enormes, por ejemplo, la fuga, el abandono o el suicidio. Una carta de suicidio uno no la manda por WhatsApp, uno la escribe manuscrita, ¿no es cierto? Lo muy íntimo, lo muy cotidiano, y lo muy público, lo muy trascendente. No sé si se acuerdan que hace un ratito decíamos que en el aula se caracteriza por ser al mismo tiempo un lugar íntimo y un lugar público. En el aula estamos en la confianza de la intimidad, pero al mismo tiempo el aula es un lugar muy regulado y muy observado, ¿no? Es íntimo y público a la vez, el aula. Habría que preguntarse si en el mundo virtual, ¿qué se conserva de esa intimidad? Toda vez que las clases se graban también, a veces, o se pueden grabar, o se hacen screenshots y esas cosas, pero ya antes los alumnos grababan cosas con sus celulares en las aulas, y qué se conserva de lo público, ¿no? Toda vez que las instituciones les cuesta más entrar a una transmisión de Zoom o a un Classroom que a un aula. Si la carta es un documento privado, tiene también una materialidad que deja huellas. Uno podría pensar en estas analogías con las transmisiones también. Pero lo que me interesa decir también de la carta es que no es una comunicación genérica. Uno no le escribe una carta a cualquiera que la quiera leer, salvo que no sea una carta, digamos. Y en eso se parece a una clase, porque el profesor no le habla a cualquiera, le habla a su grupo de alumnos, hoy, aquí, ahora. Entonces, si yo voy a grabar un video para enseñar algo, que no sea un tutorial de YouTube, que no se parezca a un tutorial, que se parezca a una carta, que comience diciendo, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan que la semana pasada tal cosa? Entonces hoy, ¿sí? 26 de junio de 2020, en el marco de este programa de Noveles, quiero decirles a ustedes que estamos haciendo esto acá, la carta forma parte de un intercambio sostenido en el tiempo. Escribir cartas en la época en la que se escribían cartas, y yo pertenezco a la generación en que vivimos el mundo de las cartas escritas y vivimos la transición a la muerte de la carta. Las cartas significaban un intercambio sostenido en el tiempo. Una carta, el ida y vuelta de la carta, funda una relación, alimenta una relación. Intercambiar cartas supone un cierto proyecto de continuidad con el otro o con los otros. Hay una apuesta al futuro, hay una construcción compartida. Y en esto también las cartas se parecen a las clases. Entonces creo que uno encuentra en las cartas algunas pistas interesantes que se pueden seguir. La segunda cuestión que me interesaba puntualizar es la de lo narrativo. Si las cartas sirven para darle a las relaciones virtuales un carácter más escolar, en el buen sentido del término, los relatos tal vez son una oportunidad para traer a escena el mundo, para poner, como dicen Simons y Magellan en Defensa de la Escuela, un libro, ¿han leído Defensa de la Escuela? De Simons y Magellan, este librito del 2014, más o menos imprescindible, ¿eh? Es un libro que además está en el medio de un debate pedagógico que ha generado otra docena de libros, incluido mi libro más reciente, Pedagogía entre paréntesis, que no es otra cosa que una puesta en diálogo con ese libro y con los otros que se escribieron a propósito de ese. Ahí Simons y Magellan, estos dos pedagogos belgas, utilizan la metáfora de poner algo sobre la mesa, ¿no? Dice, en la escuela algo que el maestro hace es poner algo sobre la mesa, ¿no? A mí me hace acordar a un profe de historia que tuve en la secundaria, que el primer día de clases ponía una silla en la mesa, literalmente. Estos belgas lo dicen en un sentido metafórico, pero este profe lo hacía literalmente, y decía, díganme de qué está hecha esta silla. Entonces empezábamos a decirle de madera, de metal, de goma,
mirábamos los materiales físicos de la silla. Y entonces él después nos refutaba y nos decía, no, esta silla está hecha de historia. Y entonces empezaba a hablar sobre cómo la invasión de esta civilización a esta otra, la culturizó de tal manera que la estética de la silla, bla, 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 ¿no? Bueno, imagínense todo lo que un profesor de historia puede decir acerca de eso, ¿no? Pero creo que lo narrativo trae al mundo y lo pone sobre la mesa. Carlos, volviendo a Carlos Escliar, suele traer en sus textos, en sus escritos, en sus comunicaciones, esta idea de que el lenguaje educativo es más o menos narrativo, o debería serlo. Él dice que es narrativo porque, de alguna manera, la propia vida se hace múltiple, y uno no se queda siempre en el mismo lugar hablando de lo mismo, si accede a lo narrativo, a los libros, a los cuentos, a las historias, ¿no? Pero me gustaría examinar 3 sentidos más específicos de lo narrativo. El primero es que el relato le da materialidad a las ideas, las hace palpables, las organiza, ¿sí? Si pensamos la docencia como una artesanía, el artesano produce objetos, hace cosas, fabrica cosas, ¿no? Entonces, estoy viendo si acá hay algo, esto no es muy artesanal, pero un objeto hecho por un artesano es una cosa bella, es una cosa verdadera y buena, dice La Rosa en El profesor artesano, que pasa a formar parte del mundo común. Entonces, desde una concepción artesanal de la docencia, pensar al profesor, al docente, como aquel que materializa en relatos las cosas del mundo, las muestra de una manera, digamos, ordenada, organizada, es una forma. Bueno, el otro día di una clase y la organicé bajo la forma de un decálogo, simplemente porque me di cuenta que se podían ordenar en 10 las ideas que quería darle a la clase. Y entonces después todos los alumnos hablaban del decálogo acá, del decálogo de allá, y pensaba que la propia idea de decálogo, ahí, se constituyó de una manera narrativa. En vez de decir todas las cosas dispersas, el gesto profesoral consistió, en ese caso, en organizarlas como un relato que caía arbitrariamente en el número 10, que es un número tan arbitrario como que nacimos con 10 dedos, ¿no? Una clase, en general, diría yo, no le cambia la vida a nadie, ¿no? Nadie sale de una clase demasiado transformado, pero hay una huella de las clases que puede imaginarse uno, tienen efecto en las lecturas, en los proyectos, en las emociones, en las decisiones que las personas toman a lo largo de la vida. Por eso subrayo esta cosa artesanal, que es una cosa de humildad también, ¿no? Pensar a la tarea del docente como alguien que fabrica pequeñas cosas que entran en la vida de las personas, y los efectos de la enseñanza ya lo sabemos, son difíciles de medir, ¿no? Hay una expresión del escritor francés Albert Thierry, que recupera Philippe Mérier en este libro tan bonito, Recuperar la pedagogía, un libro creo que del 2016. En Recuperar la pedagogía, Mérier lee los cuadernos, los diarios escolares de Albert Thierry, que además de novelista, etcétera, era profesor. Y entonces Thierry, en uno de sus diarios, recuerda que él le leía Los Miserables a sus alumnos, le estaba leyendo, y los alumnos estaban en cualquiera, se burlaban incluso de cómo él se emocionaba con la lectura. Entonces él reflexionaba y decía, algo quedó de eso igual, se habrán burlado, pero leo a Thierry, dice, aceptada, desecada, absorbida, la influencia de esa lectura vivirá en esos niños como un solo día de primavera en un árbol de 1000 años. Como un solo día de primavera en un árbol de 1000 años. Bonito. El libro lo pueden adquirir en mi biblioteca también, ahí está en PDF. Este pequeño relato tan bonito lo encuentran en la página 80. Los relatos, al mismo tiempo, uno podría decir que nos conectan con la experiencia de una manera muy particular, ¿no? Muy vivencial. Si los cuerpos en épocas de pandemia están dispersos, porque cada uno está en su casa, frente a su pantallita, si no hay ronda, si no hay ritual, si no hay una bandera que nos reúna, la experiencia del relato, en el momento que está ocurriendo, es una experiencia compartida y proporciona herramientas para construir de alguna manera esta pertenencia que está un poco disuelta, ¿no? El relato reúne. Bueno, las mamás y los papás lo sabemos muy bien porque cuando los chicos salen de la escuela, ¿qué es lo primero que les preguntamos?
¿Qué les decimos a los chicos cuando salen de la escuela? Bueno, tienen los micrófonos silenciados y no me pueden responder. ¿Qué hiciste hoy? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste en la escuela? Entonces, el relato de lo que el chico hizo en la escuela le da sentido a que haya ido, y así uno abre la puerta de la verdadera experiencia, que es la que se materializa en un relato, ¿no es cierto? Entonces no es que haya que contar historias porque las historias enseñan cosas, aunque también enseñan cosas, sino porque nos transportan, nos sacan de nosotros mismos, ¿no? Nadie lo dice mejor que Santiago Albarrico, este español al que estoy citando a cada rato, porque estoy muy entusiasmado con sus lecturas. Albarrico, en un libro que se llama Leer con niños, ese no está en mi biblioteca porque no está digital, dice lo siguiente, dice: antes de ser ideológicos o no, educativos o no, y solo por eso además pueden ser ideológicos o educativos, los relatos son botiquines de supervivencia que incluyen las piezas necesarias para levantar un mundo y sostenerlo en medio de la lava sin fronteras. Esto dice Santiago Albarrico, ¿no? Creo que los relatos, además, muestran del profesor algo interesante, no solo lo que sabe y puede transmitir, sino su relación con eso que sabe. El relato nos permite ocupar ese espacio en el que no solo enseñamos cosas, sino que transmitimos nuestra propia relación con las cosas, como la emoción del escritor que está leyendo Los Miserables, y los alumnos a lo mejor no se quedan con la novela, se quedan con la lágrima del escritor mientras la leía, ¿no? Nuestro propio amor a las cosas del mundo. Y creo que en estos tiempos resulta importante, volviendo a la distinción entre el arquitecto y el anfitrión, pensar a la enseñanza y a la planificación de la enseñanza, no solo como el gesto de poner en orden los contenidos, como si fuéramos a hacer una contabilidad de lo que enseñamos, sino revisar nuestra propia relación con ese conocimiento, con ese mundo que ponemos sobre la mesa. Y eso no se hace en una planilla de Excel, sino que eso se hace en clave narrativa. Los relatos, dice también Albarrico, dan respuesta a preguntas que aún no nos hemos hecho y proporcionan soluciones justas, preciosísimas, a problemas que luego hay que reconocer y plantear, ¿no? Bueno, de hecho, la cuestión del relato nos invita a pensar cómo va a ser contado todo esto que nos está pasando ahora. Relatos, más o menos indiferentes a las pandemias, construiremos a partir de todas estas vivencias que estamos teniendo en estos días y que seguramente con el correr de los años van a ser dignas de contarse, y que seguramente las próximas generaciones recordarán la pandemia del 2020 como un momento importante de la historia, que hoy nos toca a nosotros atravesar como, como sujetos, digamos, del presente. Bueno, me gustaría concluir leyendo una partecita de este libro, ya que lo estoy leyendo, de Elogio del Profesor. Es una conversación entre Maximiliano López y Jorge La Rosa. Esta es la parte en la que habla Maximiliano López, y Maximiliano López habla de la gratuidad. Me parece que el concepto de gratuidad, que lo tenemos muy asociado a no poner plata, ¿no? Pero él habla de la gratuidad en otro sentido. Entonces me gustaría concluir con esta lectura que presenta al docente como aquel que custodia la gratuidad en el sentido de lo contrario de la meritocracia, ¿no? Digo, todas las lecturas de lo que nos está pasando conducen tarde o temprano, de una u otra manera, a la oposición, a la gran grieta que divide el mundo, entre mirar a la educación como un producto de mercado que se distribuye, se contabiliza y se evalúa celosamente, o como aquel don que se entrega sin méritos y que todos merecen en todo caso, y que está representado en la idea de gratuidad. Y dice así: la promoción meritocrática es contraria a la gratuidad. La meritocracia es siempre una manera de justificar la desigualdad, de afirmar que la justicia consiste en que ocupe un lugar superior a aquel que se lo haya ganado. Cualquier forma de gratuidad, de don sin mérito, pacifica la guerra silenciosa de todos contra todos que sostiene la meritocracia. Por eso, los sectores conservadores se indignan con cualquier política pública que implique gratuidad, es decir, cualquier don por parte del Estado que no esté vinculado al mérito, a merecer, porque la gratuidad, como principio radical, destruye cualquier distribución justificada de la desigualdad.
tal vez sea esta gratuidad, en sentido fuerte, el principio que mejor define a la escuela. Quizás la escuela sea uno de los últimos lugares que quedan donde no es necesario ganarse la vida, ni merecerla. Uno de los últimos lugares donde la vida se ofrece como un don, como una gracia, donde por lo menos durante algunas horas todos podemos experimentar el mundo en su abundancia, su generosidad, su inmensa gratuidad. Tal vez el oficio de profesor no consista en otra cosa que en custodiar esa gratuidad. Muchas gracias. Bueno, habíamos anticipado un momento posterior en el que pudiéramos también conversar y plantear comentarios o preguntas, así que bueno, si les parece bien, pasamos Daniel, a ese hay momento. algunas cuestiones, algunos comentarios y algunas preguntas que han ido mandando quienes estuvieron acá. Yo lo primero es volver, digamos, como poner en palabras el agradecimiento enorme, y bueno, y eso, la posibilidad de a partir de este rato, y es lo que van diciendo también varios comentarios en el chat, de lo rico de poder ir pensando de repente en claves, en referencias, en formas de nombrar, que nos ayudan en lo distinto a lo que capaz que venimos más habituados a poder abrir a pensar, ¿no? A parar y decir, ah, mirá esa forma, eso no lo había pensado así, ese autor no lo había escuchado, digamos, esta cuestión de poder encontrar algunas cuestiones conceptuales, de formas de nombrar y de referencias, que algunas pueden venirnos acompañando, pero que también muchas abren a poder prestar atención desde el encuentro con algo que nos varía palabras habituales. Y eso es en sí mismo, digamos, como importante. Hay varias preguntas, alguna que inquieta por acá, como te decíamos nosotros, se ha ido volviendo, nosotros ya estamos en una etapa de retorno presencial a los centros educativos, eso ha ido avanzando por etapas en los distintos departamentos, y entonces ahora ya estamos como en la etapa de que, digamos, de Montevideo volviendo, ya hay muchos departamentos que están teniendo clases con unas características y con unas regulaciones que establecen diferencias con respecto al antes de esta etapa de suspensión. Pero entonces hay algunas preguntas que van orientadas, digamos, dos grandes grupos de preguntas, unas preocupadas por cómo volvemos, ¿no? O sea, qué intentar, diría, para ponerlo, para sintetizar, qué intentar conservar y recuperar como anfitriones y como arquitectos, ahora en esta vuelta, con respecto a el modo que conocíamos, el funcionamiento que conocíamos, qué intentar conservar y qué intentar, digamos, recuperar de eso. Por otro lado, hay alguna inquietud a partir, o más ligada a esta última parte del relato, de la narración, y de cómo pensar la importancia y la función de la construcción de relatos en la propia experiencia y trabajo de los noveles sobre su propia práctica, ¿no? ¿Qué función puede cumplir la narración en este momento donde muchos de quienes están hoy acá y donde son, digamos, como a quienes especialmente convocamos y nos orientamos en el trabajo desde el programa, son quienes a la vez están transitando este tiempo de pandemia, a la vez que se inician en el trabajo en campo. Entonces, esta marca histórica y de esta etapa que ha tocado vivir, cómo puede la narración, en la construcción de la narrativa de este tiempo, cumplir una función, o cuál sería esa función, para el caso de los propios noveles, ¿no? Ahí bueno, hay dos ejes de preocupación. Sí, está bueno, qué linda ventana que abren estas reflexiones, estas inquietudes. Con respecto a lo primero, sobre qué conservar de lo anterior, me parece que esta situación en la cual nos vimos privados de muchas cosas que veníamos criticando en la escuela, tal vez pone bastante más claro el sentido de esas críticas
y nos muestra también lo que vale la pena ser conservado. La palabra conservar está bueno que se utilice de esta manera porque habitualmente se utiliza para hablar de algo conservador como algo negativo. A mí me parece que lo conservador no es necesariamente negativo, depende de lo que se quiera conservar, ¿no? Conservar cosas malas es negativo y conservar cosas buenas es positivo. Pero el dilema es decir, hubo un ímpetu de reforma tan fuerte sobre la escuela durante toda la segunda mitad del siglo XX, digamos, que yo creo que entramos al profesorado para formarnos como docentes, y lo primero que nos dicen es que la escuela es una porquería y hay que cambiarla. Lo primero que aprendemos sobre la escuela es que está mal, que reproduce las desigualdades, que los profesores hacen un soliloquio y un discurso centrado en sí mismos, y que no le dan lugar a los alumnos, que la escuela es autoritaria, que la escuela baja línea, que la escuela homogeneiza, que no respeta las diferencias, que aburre mortalmente a los alumnos, que no compite y pierde la competencia en todo caso contra los medios de comunicación y las redes sociales y la internet. Entonces, a mí me parece que tal vez algunas de esas críticas son interesantes, son atendibles, pero creo que esta pandemia también mostró algo que muchos veníamos diciendo desde hace rato, y que es que el mundo sería mucho más complicado, mucho más injusto, mucho más desigual sin escuela. Mucho. Es verdad lo que dice Bourdieu, leemos La Reproducción, leemos a Passerón, leemos a todos los pedagogos críticos que plantean que la escuela reproduce las desigualdades, de acuerdo. La escuela podría compensar de una manera más eficaz esas desigualdades, pero sin escuela el mundo es una jungla mucho más meritocrática que con escuela, ¿no? Dicho esto, en relación a lo de conservar lo anterior, que conservar, que aprovechar para renovar, ¿no? La idea ya banal de la crisis como oportunidad, ¿no? Me parece que vale la pena distinguir entre esas críticas a la escuela, aquellas que eran críticas a la matriz autoritaria de cierta escuela tradicional, cierta escuela baja línea, digamos, de las críticas a la escuela tradicional que venían por derecha, las críticas que vienen de aquello que a mí me gusta llamar el pseudo-escolanovismo de mercado, ¿no? Hay una vieja escuela nueva, que es la escuela nueva de Ferrier, que es la escuela nueva de los escolanovistas de antes, ¿no? De Montessori, de Froebel, de las hermanas Agassi, de los escolanovistas que se fueron muriendo en las primeras décadas del siglo XX, y que si mirás el cuadrito de lo nuevo y lo tradicional, ese cuadrito fue escrito en los años 30, ¿sí? Ya tiene 100 años de escrito ese cuadrito, no hay nada nuevo en ese cuadrito. Creo que hay que distinguir esas críticas a la escuela de las críticas que le hace la neurociencia, o la educación emocional más comercial, o las críticas que le hace el Banco Mundial, o la OCDE, etcétera, que son críticas que muchas veces se superponen en forma medio falaz, ¿no? Con las críticas de la vieja escuela nueva. Entonces me parece que vale la pena conservar todo aquello que está ligado a la conversación del aula, a esos 3 carteles de los que hablaba la Rosa que habría que poner en la puerta del aula, a esta cosa comunizadora de poner algo sobre la mesa, y que valdría la pena sacarnos de encima, aprovechando que ya vimos lo que pasa cuando no hay escuela. Por ejemplo, yo tengo una teoría conspirativa. ¿Vieron la del búnker en Wuhan, que dicen que un laboratorio biológico sacaron el virus de ahí? Yo tengo otra mejor. El virus fue fabricado por los pedagogos críticos que estaban hartos de escuchar a los tecnopedagogos decir que las tecnologías le iban a salvar la vida a la escuela. Entonces fabricaron este virus para que los chicos no vayan a la escuela durante un tiempo y los tecnopedagogos se den cuenta que no era tan así. No sé, es irrefutable e indemostrable, igual que la del laboratorio en Wuhan, pero me parece que puede ir por ese lado. Y con respecto al lugar del relato en los noveles, bueno, no sé, yo conozco esta corriente de las narrativas docentes a través de las líneas de trabajo, por ejemplo, de Daniel Suárez, aquí en Buenos Aires, con quien he conversado alguna vez, y bueno, he leído sus textos, y me parece que el recuperar en clave narrativa, además vieron que usamos la palabra narrativa o la palabra relato, no solo para hablar de un cuento, sino cuando decimos los grandes relatos nos referimos a las grandes visiones del mundo, y cuando decimos las narrativas nos referimos a
al modo que las personas tienen de contar su experiencia, ¿no? Son palabras potentes. Entonces creo que especialmente cuando uno está entrando en la docencia y cuando uno está transitando este momento tan delicado en el cual lo que uno había visto en su biografía anterior a la formación, más lo que uno aprendió en el profesorado, se reúnen en un encuentro con ponerle el cuerpo. Creo que la manera de construir experiencia es construir relatos sobre lo que nos pasa, ¿no? No sé, hace unas semanas antes de que terminara la posibilidad de ir a las clases, una estudiante le robaron el celular y llegó al aula, entró al aula medio agitada, tarde, cuando la clase ya había comenzado, y nos dijo, ay, disculpen que interrumpa, pero les tengo que contar algo. No saben lo que me acaba de pasar. En el tren me robaron el celular. Y contó lo que había pasado, cómo se sintió. Interrumpimos la clase un rato para escucharla y la contuvimos y hablamos un poco de eso. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero después me quedé pensando que a esa chica no le había pasado lo que le pasó hasta que llegó y lo contó. Hasta que lo puso en palabras, hasta que compartimos la indignación, hasta que compartimos una reflexión sobre la crisis social que vive el país y que impulsa a algunas personas a recurrir a la delincuencia, qué sé yo. Hasta que nos pusimos a conversar sobre eso, a ella no le había terminado de pasar lo que le había empezado a pasar en el tren, le terminó de pasar conversando en el aula. Entonces creo que el lugar de la narrativa, desde el punto de vista del que lo vive también, es que te termine de pasar. Porque no te termina de pasar hasta que no lo contás, hasta que no lo escribís, hasta que no lo pones en conversación. Y creo que es inherente a la experiencia el relato de la experiencia, ¿no? Bien. Hay varios comentarios de eso, de agradecimiento, de expresiones, de decir cuánto se puede pensar a partir de esto que se escucha. Hay algunos comentarios también que habían estado de, bueno, de esas escenas que creo que nos van a quedar a todos quienes estuvimos en tareas que tienen que ver con lo educativo desde los distintos roles en este tiempo, de roperos que se volvieron pizarrones, clases que dimos, además de con los estudiantes, con la pareja o con el papá pidiendo para participar porque al escuchar el tema era interesante, o sea, presencias y objetos. En brazos, ¿no? O con los hijos en brazos. Yo ayer tomé examen, empecé a tomar examen con mi hija en brazos porque se despertó y quería que le haga el desayuno, y bueno. Exacto. Sí, eso, quedan, digamos, veníamos pensando a partir de los comentarios cómo quedan relatos que es bueno poder componer y poder comunicar y poder darles lugar. Quedan imágenes también, los centros acá están siendo como una fuente discursiva, como siempre lo fueron, pero también pensaba en alguna cuestión tuya anterior sobre los objetos y las cosas, la cartelería, la iconografía en este momento de la vuelta como regulaciones, como mensajes que tienen que ver con la situación sanitaria, y las derivas que eso desata, ¿no? De cuando se pasa el umbral de los cuidados hacia una serie de regulaciones y de expresiones y de normativa que bueno, eso, que da fuente y vuelve necesario mirar muy atentamente, pensar mucho, darnos lugares y espacios compartidos para poder poner estos relatos, para pensar lo que está pasando y lo que nos pasa con eso. Bien. Bueno, Marta, ¿estás por ahí? Justamente, sin haberlo previsto, Daniel justamente nos abrió la puerta para algo que tenemos pensado en el equipo, y me parece que ya podemos como de forma incipiente compartir la idea, que justamente es a corto plazo invitar a nuestros noveles a narrar y a relatar sus primeros años de experiencia laboral como educadores, ni que hablar los que este año fue el primer año de su experiencia como educadores, ¿sí? Y es algo que, bueno, muy pronto les estamos contando a los noveles que están participando y a los tutores que acompañan, que vamos a empezar a promover, como dice Daniel, justamente poner en palabras, ¿sí? Narrar, relatar su primer año como educador en este año tan especial que es el 2020,
acompañados por eso, tú mencionabas también a Daniel Suárez, que hay 2 compañeras del equipo de Nobeles que están haciendo su doctorado con él en estos momentos, entonces ni que hablar que vamos a tener muy buenos insumos también para trabajar. Y bueno, en realidad a todos nos espera un gran desafío, porque justamente como Gabriela decía, bueno, el interior ya está volviendo a los centros educativos, y Montevideo el lunes próximo, y por lo tanto este desafío, bueno, tendremos que ser arquitectos diseñando un nuevo mapa, pero sobre todo tendremos que ser muy buenos anfitriones, porque más que nunca vamos a tener que cuidar el territorio, porque muchos alumnos en lo que vos llamás esta pausa forzada se desvincularon, y tendremos que ser muy buenos anfitriones cuidando ese centro, ese vínculo, para lograr que estos alumnos que se desvincularon tenerlos nuevamente en los centros educativos. Así que una vez más, Daniel, el agradecimiento. Hay muy buenos y muy lindos comentarios, sobre todo para lo que nosotros promovemos en estos espacios, que es la reflexión, el escucharnos, el poder pensar juntos. Los invitamos a todos los que participaron, que para nosotros es de gran valor, que les va a llegar en un formulario de Padlet, donde todos van a poder hacer sus comentarios, sus intervenciones sobre el espacio de hoy, y eso ustedes saben que es público, todos los podemos ver y los podemos compartir, se lo vamos a hacer llegar a Daniel también, y valorar su tiempo en estos momentos, sobre todo frente a la pantalla que los educadores le hemos dedicado tanto tiempo en estos últimos días. Así que bueno, un gran saludo para todos, y esperemos... Bueno, agrego que, dado que bueno, que la dinámica del Zoom no permite tampoco mucha interacción directa, uno a uno, y levantar la mano, y hablar, y qué sé yo, si tienen ganas, búsquenme en las redes sociales, en el Facebook que estoy con mi nombre, y en el Instagram como Dani Bray, así. Entonces, ahora en un ratito pongo un post, y si tienen ganas, ahora enseguida comentamos un poquito en los comentarios de la foto o algo, y podemos conversar un poquito más si tienen ganas. Así me llega más directo algún comentario, o charlamos un poquito más. Pero inmensamente agradecido, de haber podido cruzar el charco sin cruzar el charco. Pero bueno, ya se va a dar de verdad. Bien, muchas gracias Daniel, y esperamos con la vuelta a la presencialidad poder volver a conversar, ¿sí? Entre todos. Bueno, muchas gracias entonces a todos por su participación, y nos volvemos a ver pronto. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Chao.